Los podcasts de Diego Garzón. Contenido de valor. Invitados especiales que nos comparten sus experiencias para lograr vivir de nuestros sueños. Hoy un nuevo episodio. Acompáñanos y comparte. Jairo Antonio Valencia, exalcalde del municipio de Villa María, gran amigo de esta casa Noticaldas y ahora los podcasts de Diego Garzón. Y como les he dicho siempre, este es una charla de amigos para conocer un poco más y conocer un poco más el contenido, valor de las personas. Jairo, bienvenido. Diego, muy agradecido, muchas gracias por la invitación. De verdad que me siento muy contento de estar acá en su casa. Recuerdo cuando estuvimos en la administración municipal, me hizo recordar ahora, Diego, cuando iba entrando, cumpliditos como siempre para las entrevistas que ustedes me hacían cuando yo estaba en alcaldía. Es muy importante para una alcaldía, una persona que ha pasado por este importante cargo, dejar huella. Y esas huellas son claves y claras para un municipio como Villa María. ¿Cómo ha estado usted? ¿En qué está? ¿Y cómo se siente? Bueno, Diego, yo estoy muy contento. La verdad, como siempre, yo le pedía mucho a Dios que cuando terminara la administración municipal estuviera andando las calles, saludando a la gente. A mí me gusta mucho madrugar. Hago ejercicio, visito a muchos amigos que todavía me quedan de esa experiencia y nuevos amigos. Amo Villa María, disfruto del pueblo, comparto con muchos amigos y esa es mi tranquilidad en este momento. Jairo, yo lo conocí cuando usted fue educador y obviamente esa faceta nunca se olvida, ¿no? Una época maravillosa, Diego. Yo decía que la labor mía era ser docente. Comencé como docente en el área rural, terminé en el Colegio Jaime Duque como docente, pues luego ocupé la Secretaría de Educación y cosas de la vida, del destino, llevó a que yo fuera alcalde, pero siempre pensé que yo iba a terminar a esta edad que tengo, estaría en la docencia, siempre me imaginé así, en la docencia universitaria, dando clases, esa era mi aspiración inicial. ¿Cómo fue ese llamado para ejercer ese cargo? O sea, a no le dicen, además quiere ser alcalde y váyase. No, me imagino que fue un proceso fuerte, ¿no? Bueno, Diego, interesante la pregunta, ¿sabe? Nosotros comenzamos una labor comunal en un barrio que se llama el Alto El Portón. Sí. Yo quiero mucho la Junta de Acción Comunal, la respeto mucho. Yo como exalcalde no me involucro con el tema comunal de manera directa. Participo, pero no represento ni me meto de manera directa con lo comunal. Creo que lo comunal es lo más importante, es la democracia profunda, la democracia viva realmente. Y ahí comenzó mi labor social, mi labor comunitaria, desde la docencia y como presidente de la Junta, luego presidente de la Asociación de Juntas. Me retiré por un tiempo, ocupé pues, la Secretaría de Educación y algún grupo de amigos de ciudadanos de Villa María me pidieron que me lanzara a la alcaldía. Sí. La primera experiencia de la alcaldía fue una época maravillosa. No perdí las elecciones, Diego, quedé subcampeón. Y eso llegó a que me volviera a lanzar y el destino me llevó. Y la gente me llevó, obviamente, a que fuera alcalde de Villa María. Yo recuerdo cuando estábamos en plena campaña, porque hice parte de su equipo de trabajo de comunicaciones, en esa época cuando su sede quedaba donde queda ahorita Olímpica. Y recuerdo mucho porque ese año Facebook lanza los en vivos en esa plataforma. Anteriormente, pues yo recuerdo que cuando teníamos que contratar a Telecafé, a Claro, y era mucha plata lo que había que cancelar allá para poder llevarle esta información del departamento para todo Caldas, para todo Colombia. Y yo sabía lo que se venía después de ese lanzamiento, de que Facebook ya podía hacer en vivos, transmitir sin ningún problema. Pues yo recuerdo mucho porque transmití ese cierre de campaña suyo cuando usted fue ganador. Una locura, ¿no? Fue una locura, Diego, una sorpresa. 15 días antes, Diego, en un cierre de campaña, que llovió todo el día, sí. Pues usted fue protagonista directo, Diego. Yo tengo un video Diego, suyo, solamente haciéndome la toma, sí. Porque como cayó tanta agua no había gente en el parque. Sí. Y eso llevó pues a una preocupación de muchos que me acompañaron en esa campaña, el gerente, bueno, el equipo, que íbamos a perder. Y yo decía que vamos a ganar. Se sentía
el clamor de la gente, se sentía el entusiasmo de la gente, y yo les decía que no nos preocupáramos, que nosotros íbamos a ser vencedores, y obviamente esa época fuimos vencedores. También recuerdo mucho, Jairo, el tema del parque. Para nosotros el parque nos partió el municipio en dos historias diferentes. Ese parque fue luchado, ¿no? Ese parque fue muy luchado, Diego. Yo siempre decía en campaña y antes de la campaña que había que embellecer el parque. Los parques son la sala de los municipios. Ahí vienen extraños y propios, ahí disfrutamos, ahí estuvimos con el primer amor, sí. Ahí estuvimos con los buenos amigos, compartiendo. Y como ser sala de un municipio, pues había que colocarla bien bonita. Y yo prometí en campaña, Diego, que no íbamos a embellecer el parque, sino que lo íbamos a remodelar. Fue un reto bastante interesante, Diego. Fue una acción popular que me colocaron inicial, me frenaron. Fue buscar los recursos, porque recordemos que el municipio no tenía recursos para eso. Eso lo gestionamos ante el gobierno nacional y logramos. El 26 de diciembre, 5 días antes de que yo me retirara de la administración municipal, ya como alcalde, logramos inaugurar el parque, pero fue un proceso muy interesante, obviamente con una interesante oposición, resistiendo a este cambio del parque, pero afortunadamente ahí estamos, sí. Y ahí nos sentamos y ahí compartimos. Me llama mucho la atención, yo todavía ver un señor cuando me hacía protestas de que por qué a remodelar el parque, hoy es amigo mío y comparto con él el parque. Le digo, ¿cierto que quedó el parque muy bonito? Y dice, sí señor, quedó el parque bonito. Eso es lo bonito de la democracia, Diego, ¿no? La democracia y la política, ¿no? Y de la política. Política. En esos días fallece Vargas Lleras, y también recuerdo cuando él estuvo acá en la inauguración del tramo de la entrada a Villa María, que él hizo parte de esa mesa directiva junto con el ministro de Vías. Usted estaba también ahí. ¿De pronto lo recordó en esos días? Total, Diego, claro. Tuve la oportunidad de compartir con él, no en el ambiente político, sino él como vicepresidente de la República, como ministro, y yo como alcalde. Y fue un ministro, un vicepresidente interesante para el municipio de Villa María. Recordemos la intersección que hicimos. Cuando digo hicimos, es que ese proyecto ya estaba. A mí me decían, es que el proyecto ya estaba. Sí, hay cantidades de proyectos. Uno tiene cantidades de proyectos en mente, pero no tiene los recursos. Logramos con el gobierno nacional, con el presidente Santos y el vicepresidente Germán Vargas Lleras conseguir esos recursos para darle esa salida digna a nuestro municipio, que fue precisamente con ese puente que se hizo, con el puente de la prosperidad. Recordemos que cuando yo comencé en el 2012, en el 2011 se había averiado el puente Jorge Leiva. Sí. Una de las patas no estaba funcionando y eso nos llevó a cerrar ese puente, por lo tanto no teníamos una entrada digna, por ende una salida tampoco. Logramos gestionar, y ahí donde está el puente Jorge Leiva, logramos gestionar también los recursos para que se llamara hoy el Puente de la Prosperidad. Ahí vino Germán Vargas Lleras, y no solamente Germán Vargas Lleras estuvo ahí, estuvo con el plan de vivienda también, VIPA, recordemos, la Floresta, claro, la Floresta. Donde logramos nosotros entregar 146 casas a aquellos ahorradores, las personas que ahorraron y tenían los recursos, pagaban una cuota suave y hoy tienen sus casas, Diego. Lo mismo también los recursos que se hizo con Villa Esperanza, que también era un proyecto de muchos años, Diego, donde un alcalde había entregado lote, pero no había casas. Logramos también entregar 79 viviendas, y eso fue gracias a recursos, mejoramientos de vivienda, Diego. Con escritura y todo, ¿no? Con escritura, lo entregamos en diciembre. Sí, me acuerdo. Ahí está, lo entregamos en diciembre y le dimos hasta una sorpresa por unos lotes que habían quedado, se lo entregamos a personas. Recuerdo yo una señora que tenía 3 niños en discapacidad, Diego. Inclusive un señor de la oposición me llamó a regañarme que yo qué hacía con esa señora, y yo no sabía que la señora tenía 3 hijos en discapacidad. Le agradecí a ese opositor fuerte que yo tenía por haberme presentado y haberme llevado allá donde estaba la señora. Y qué sorpresa, cuando la montamos en el carro, yo le dije que era para darle un mercado, y no, habíamos construido en ese lote una vivienda y le entregamos las llaves. Eso fue interesante también, el ejercicio que hicimos también con esta señora. ¿Qué se siente, Jairo, después de todo este tiempo que ha pasado? Pues saber que hay un legado, que hay una sombra que se pudo hacer con mucho esfuerzo, porque todos los alcaldes le han tocado duro, no ha sido fácil, pero que está ahí, es un tangible más.
No, interesante, Diego. Mire, yo soy una persona enamorada del tema social. Me encanta el tema social. Yo amo la política también, pero más el tema social. Y qué bueno uno ser alcalde y uno poder saber administrar recursos y poderle ayudar a aquellas personas desprotegidas. Sí, claro. Para darle un secreto, ¿de dónde vengo yo? Yo vengo, como dicen por ahí, de abajo, de trabajar, de luchar, de ser hombre aguerrido, de unos valores y unos principios que me enseñaron unos adultos mayores que me educaron a mí con lo mejor, con los valores y con el tema social. Es estrechar la mano a las personas, es mirar a los ojos y uno decir, le puedo ayudar. Hoy todavía me busca, ¿cierto, Diego? Sí. Nosotros montamos una fundación hace un tiempo que se llama Fundación Jabal con sentido social y obviamente se está reactivando y me están buscando para hacer labor social, que es lo que más me gusta. Muy importante esos desarrollos del municipio. Aquí en el municipio se ha notado mucho el cambio a raíz del cable aéreo. Fue una pelea fuerte. Yo recuerdo que tuvimos peleas fuertes con el tema del cable, que se hacía, que no se hacía, que faltaban documentos. Eso fue una locura. ¿Lo recuerdas? Claro, Diego, fue una locura. Inclusive yo propuse una propuesta denominada Plan B, que usted me hizo el render. Exactamente, usted me lo hizo. Yo me acuerdo, Diego, que yo le dije más o menos cómo era, pero usted la cogió fácil, como dicen los muchachos, y se la entregamos al gobernador entonces, Guido. El doctor Guido iba para Alemania y no podía atender, tenía vuelo a Pereira y luego Bogotá. La secretaria me dijo que no y yo me le metí. Yo le dije, gobernador, hay una propuesta denominada Plan B. Yo sé que Villa María, pues obviamente un alcalde, un exalcalde, perdón, y un exgobernador arrancaron con este proyecto, pero yo soy el que tengo que darle, comprar el terreno para darle vía. Buscamos por toda parte donde ya estaba trazado el puente al parque. Unos decían que yo era enemigo del parque, obviamente la oposición se aprovechó de eso, claro. Y yo era buscando la solución y la logramos buscar la solución. Sí. Nunca se me olvida el doctor Guido cuando dijo, arranque, alcalde, y haga una rueda de prensa mañana mismo. Y tengo que decirlo, me regaló una botella de ron. Bueno, me regaló una botella de ron y viajó, y obviamente yo hice la rueda de prensa, usted me la lideró, sí, con periodistas en Manizales y hablamos de la propuesta Plan B. Y hoy tenemos el cable para disfrute de muchos. Y que las soluciones fueron 10 metros, ¿no? Claro, Diego. 10 metros. Y comprar el patio, exacto. Porque lo que buscaban era tumbar la casa del exmagistrado Fernando Giraldo, claro. Y obviamente habían fallado en no tumbar la casa, Diego. Entonces era como buscar esa alternativa. Bueno. Y buscamos la alternativa con los abogados del doctor Fernando, nos sentamos y le hicimos la propuesta, vamos a comprarle entonces el patio. Me lo permitió el gobernador. Obviamente eso lo compramos con recursos propios y logramos hoy tener ese cable que me decían que quedaba muy pequeña la entrada. Y yo decía, bueno, por muy robusto que uno sea, por ahí entra. Y yo veo gente muy robusta que entra por ahí, sale también por el cable. Jairo, buenos recuerdos. Usted a veces sienta y toma su café y recuerda todo esto. ¿Cómo se sienten esos logros? Diego, yo me siento muy contento y yo tuve una oposición muy fuerte, pero yo agradezco hoy a esa oposición que me llevaron a administrar el pueblo. Sí. Esa oposición es buena, Diego. Uno al principio la ve como algo negativo y créame, Diego, se lo digo sinceramente, me sirvió administrar. Cuando me decían, alcalde, usted no ha hecho nada, hay un hueco en tal parte. Y yo llamaba al secretario, ahora, venga, hay un hueco en tal parte, ¿qué tapar el hueco? ¿Cierto? Y cuando me decían, usted no ha hecho nada por la cancha sintética, por decir algo, que yo encontré esa cancha sintética pelada, ¿no? Pues no era sintética, perdón, era una cancha pelada, porque pues un exalcalde también había comenzado, sí, también, y pues los recursos ya no estaban en el municipio. Ahí tengo inclusive el oficio del secretario, todavía lo conservo, el secretario de Deportes, donde nos tocó devolver esos recursos, y fue una lucha con el gobierno departamental. Creo que fue la última entrevista que hicimos usted y yo en esa cancha de inauguración, fue la última, creo. Ahí veo el video, Diego. ¿Cierto? Yo veo el video donde estuvimos ahí, en esa entrevista, y hoy hay una cancha sintética para disfrute de todos. Ahí están, yo no soy amigo de placas, Diego. Usted ve en el Parque Villa María ninguna placa. No hay placa mía, dice Gobierno Ciudadano con el poder de la gente. Pero hay foticos. 2012, 2015, hay foticos, hay videos. Yo me acuerdo que yo hice el eslogan suyo. Gobierno Ciudadano con el poder de la gente. Exacto, ahí está. Sí. Ahí no hay placa en el cable. Sí. Hay placas. Yo no soy amigo de placas. De pronto, cuando fui secretario de Educación,
la comunidad del avión. Es la única placa, cuando quieran ver una placa que dice Jairo Antonio, secretario de Educación, van hasta el avión, tienen que meterse por todos los puentes, recorrer esa vereda hermosa y llegar a la escuela, porque era una escuela donde transitaban muchos niños, cuando yo fui secretario de Educación, hacia Llanitos, Diego, Sí. por cafetales, arriesgando mil cosas, invierno, inseguridad, todo lo que usted se imagine negativo. Y yo siempre trasladamos la escuela de la Batea, que era prefabricada, Sí. y la sembramos en el avión, llevamos las cartillas de escuela nueva. Pues como yo había sido profesor, entonces buscamos en bibliotecas y montamos allá. Y alguna vez me invitaron a un desayuno, comenzamos con 12 niños, y me invitaron a un desayuno, y ahí han sembrado una placa allá. Yo le he dicho que no, pero la profesora se animó con la comunidad y ya está la placa. Maravilloso. ¿Cómo no recordar darle salida a la vereda del avión también, Sí. por Java? Que eso también fue otra. Inclusive me abrieron una investigación por haber abierto esa vía allá, y obviamente las demandas bienvenidas, pero, Claro. pero le da unos sustico y logramos tranquilidad con esa demanda. Hoy pues absolvieron y demostramos que la vía se había hecho para el disfrute de toda la comunidad de la vereda del avión también. Y ahí está. Y ahí está, yo la transité hace poquito en el carro, interesante, ahí sacan sus productos, Diego, en 20 minutos hacia la galería. Una locura. Precisamente ese tema agropecuario, usted también nos llama el gobernador para que ocupe ese espacio en la gobernación. ¿Cómo le fue? Diego, fue una decisión muy difícil, yo creo que fueron unos desvelos bastante larguitos de 3-4 días, porque recordemos que yo estaba de candidato a la alcaldía. Íbamos bien, estábamos recogiendo firmas, tenía el aval del partido La U, íbamos bien. Obviamente que había mucho candidato pues, a la alcaldía, pero estábamos haciendo el ejercicio. Cuando fui llamado pues, a ocupar la Secretaría de Agricultura del departamento, pues obviamente mucha gente estuvo en contra de que yo ocupara la Secretaría porque querían verme nuevamente alcalde, pero fueron decisiones tomadas porque a mí me encanta el campo, Diego. Sí. Yo vuelvo y le digo, viví en el campo, trabajé en el campo como docente. Yo dije, algo podemos hacer en el departamento por el campesinado, ¿no? Y logramos. Lástima el presupuesto tan bajito que tiene la Secretaría, o tenía en su momento, 3.000 millones de pesos, y 1.500 millones se los lleva a las plantas de beneficio animal, Tremendo. con una demanda que había fuerte y había que entrar a solucionar, cerca de 8 o 9 plantas de beneficio animal, con demanda incluida también. Había que defendernos, pero sí, hicimos una labor, y pues obviamente estuvimos en la administración de Luis Carlos Velázquez, en la gobernación de él, y fue interesante, muy interesante esa Secretaría de Agricultura. Este municipio se ha caracterizado por tener un fortín político muy grande. Liberales, conservadores, el centro, la izquierda, bueno, de todo. Pero usted llega al partido de la U y a veces siento que no estaba tan cómodo ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Tenía que hacer esta pregunta. No, es que el partido de la U ha tenido varias transformaciones. Varias transformaciones. Es que recordemos que el partido de la U hubo una gente que estuvo, unos exsenadores, candidatos a la presidencia todavía, que se lanzaron hace poco, manejando el partido de la U. Luego se fueron a montar otro partido. Yo me quedé en el partido de la U. Recordemos que yo siempre fui alcalde del partido de la U, siempre he estado militando en el partido de la U. Cuando no me siento como tan contento en el partido, no me sentía tan contento, es porque yo no veía un liderazgo para el municipio de Villa María. Creo que hemos hecho mucho, hemos colocado muy buena votación, sí, pero no se han conseguido los recursos necesarios para el municipio. Cuando uno apoya a un representante a la Cámara, a un senador, a un gobernador, es precisamente buscando que le ayuden al municipio, sí, distintamente el alcalde que esté. Sí, sí. Yo creo, Diego, por ejemplo, el actual gobernador sacó más de 12,000 votos, porque hubo varios candidatos a la alcaldía que lo entraron a apoyar. Pues hay que hacer más inversión en el municipio. Yo inclusive invito al gobernador, el doctor Henry Gutiérrez, que hay que mirar con mejores ojos nuestro municipio para hacer mayor inversión, porque fue una votación bastante interesante que sacó, y anteriormente los otros gobernadores. Esa es la queja, lo mismo los congresistas, que vienen por votos acá y prácticamente no inyectan los recursos que deben de inyectar. Yo hice un análisis, Diego, hace poco. Uno de los municipios más pobres que tiene el departamento de Caldas, fuera de Manizales, es Villa María, Diego. Usted analiza, Diego, el presupuesto de Villa María con la población.
Yo sé que usted es el que me está haciendo la entrevista, Diego, Sí. pero le prometo que es la única pregunta que le voy a hacer. No se preocupe. Diego, ¿cuántos habitantes tiene Villa María? 75.000. Bueno, listo, Diego, y el presupuesto está cercano a los 65.000 millones. Usted hace la división rápida, usted que es tan buen matemático, y le da menos de $1.000.000 por habitante, ¿cierto? Usted se va para otro municipio, por ejemplo, usted habla de Marulanda. Marulanda es menos población y recibe, si fuera por habitante, recibe más plata que el municipio de Villa María. Usted se va para Marmato, que es un municipio chico, sí, reciben más recursos. Usted va para Palestina, Palestina es muy turístico, reciben más plata en división que usted da. Y usted hace diferentes Manizales. Sí. Manizales pues maneja un buen presupuesto y obviamente hay un buen número de habitantes, pero manejan cerca de 2 millones de pesos me dio por habitante, donde fueran a repartir, por ejemplo, ese presupuesto, que digan, bueno, un alcalde que dijera que se pudiera, yo recibo anualmente esta plata y la voy a dividir entre todo el pueblo en el parque, y le voy a dar la platica. La platica es de más de 2 millones de pesos para Manizales, menos de 1 millón de pesos para Villa María, más plata para Marulanda con el presupuesto haciendo la división. Por eso acá lo importante es apoyar a candidatos a una gobernación y que salgan gobernadores, gestionar los recursos ante el gobierno departamental y ante el gobierno nacional, como lo hice yo, Diego. Y ahí están las pruebas. O sea, con un presupuesto débil, raquítico y enano que manejamos nosotros, logramos hacer obras con recursos del municipio, obviamente trayendo también plata del departamento y trayendo plata del gobierno nacional. Yo no hubiera podido hacer nada de esa remodelación del parque si no hubiese existido recursos del gobierno nacional, o la cancha sintética, ¿cierto? El mismo cable aéreo que fue el departamento de Caldas, son 27.000 millones de pesos que le inyectaron obviamente para solucionar un tema, porque seamos sinceros también, Diego, usted me pidió sinceridad en esta entrevista, claro, sinceros claro. Hoy. El cable estaba muerto para Cámbulos, o sea, hicieron el terminal, pero vieron que la rentabilidad no les daba Manizales Cámbulos. Claro. Téngalo por seguro, Diego. Entonces, obviamente, le interesó Villa María por la población, el flujo, los habitantes que salimos, Diego, de Villa María, estudiantes, adultos mayores, mujeres. Nosotros somos felices yéndonos a tomarnos un café a Manizales, Diego, sabiendo que acá hay excelentes negocios. O somos felices comprándonos un pantalón, una camisa en Manizales. Yo tengo una anécdota. Cuando me fui a escribir como candidato a la alcaldía, me dijeron, oye, pero tú no tienes camisa y tú tienes que ir con camisa blanca. Y yo tenía una camisa de otro color, porque yo soy pues liberal, y me dijo, ven, pero es que tú eres de la U, tienes que conseguir una camisa blanca, una camisa verde. Y yo, venga, dijo, vamos a ir a comprar en Manizales. Y yo, no, acá hay un almacencito. Pues la camisa valía más plata en Manizales que en Villa María. Por eso yo siempre invito a la gente que mire primero Villa María, antes de irse a comprar a Manizales, que pueden conseguir cosas más económicas acá en nuestro pueblo, sinceramente, Diego. Y aquí vienen cosas muy buenas. Pero nosotros somos felices yéndonos, y ahora con el cable que estamos en 17 minutos en Manizales, Diego. Eso es una locura. Villa María, la verdad es que ha tenido una excelente transformación. Esperamos lo mejor para el municipio y para todos estos gobernantes. ¿Cómo ve usted el tema panorama político a nivel nacional a puntos ya desde que vamos a estrenar presidente? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo ve? Bueno, pues esto es muy dinámico. La democracia es muy dinámica, varios candidatos. Yo analizo propuestas de gobierno, no me gustan esas peleas. Por ahí hubo un candidato presidencial que sacó un video tirándole a todo el mundo, pero yo veo ese candidato que ha estado también con ellos. Entonces le llaman como la atención, ¿cierto? Como que ya no se utilizan los otros candidatos. Entonces, no, a mí me gusta es con propuestas claras, una propuesta de gobierno que van a hacer por el país. Recordemos que acá hay que hacer mucho por el campesino. Hay que hacer mucho por el campesino. Yo estoy de acuerdo con la repartición de tierras, pero yo con esa temporada que estuve como secretario de Agricultura del departamento vi que no solamente entregarle tierra a nuestros campesinos o a nuestros desplazados, con proyectos productivos, guiarlos y darles recursos a ellos. Nosotros tuvimos una experiencia muy hermosa, un convenio que yo hice en la Florida con la UNAT, precisamente para aquellos emprendedores, campesinos, que elaboran productos, y ya hoy veo yo que están con frecuencia yendo mucho el secretario de Agricultura y el equipo de la Secretaría de Agricultura del departamento yendo a Estados Unidos, previamente con emprendedores. Eso es maravilloso. Origen Caldas, que lleva muchos años, que fue Ángelo Quintero, y me decían en la Secretaría que no solamente fue Ángelo Quintero, sino un equipo de la Secretaría de Agricultura del departamento que montó Origen Caldas, ha sido exitoso, y ahora lo veo más organizado todavía frente a esos
No digo que el secretario, sino las personas que están ahí liderando, que llevan muchos años en la Secretaría de Agricultura y que tienen una experiencia maravillosa con todos esos proyectos. No, una locura. Por último, obviamente, la gente me dice, pues no se vaya a ir sin preguntarle al señor alcalde, exalcalde, si quiere o tiene aspiraciones para esta contienda que se viene dentro de poco. Bueno, Diego, yo estoy visitando a muchos amigos. Voy a hablar muy franco. Sí. Estoy visitando, estoy haciendo consultas, estoy visitando barrios, amigos que me llaman. Estoy yendo al área rural a visitar amigos. Obviamente que esto es muy democrático y yo llevo la política en la vena. Me gusta participar en estos procesos democráticos. En este momento estoy tranquilo, estoy en la parte privada. Eso me lleva a repensar y analizar y a interpretar de una aspiración a la alcaldía. Qué bueno, no, me alegra mucho. Lo importante es que todo sea con tranquilidad y obviamente en paz. Usted sabe que Villa María es un municipio donde son muy apasionados en el tema político y lo hemos vivido, ¿no? Ya lo viví, Diego. Por eso digo que estamos analizando y pensando en esa aspiración a la alcaldía. Con esta entrevista no demoran ya de mirar a ver qué hacen. A llamar. Las zancadillas, Diego, también las zancadillas. A llamar o las zancadillas también. Pues eso es la democracia, Diego. A mí me encanta participar. Fíjese usted, Diego, que yo participé en la contienda electoral con Jorge Enrique Valencia. Sí. Y hoy comparto con Jorge Enrique. Hoy almuerzo con el doctor Valencia. Terminó la contienda electoral, nosotros como candidatos los dos nos reuníamos, almorzábamos, ¿cierto? Eso es lo bonito de la democracia y obviamente yo comparto con el doctor Valencia muchas fechas y muchos momentos y tertulio mucho con él, analizo. Él no está conmigo políticamente, en otros lares de la política, pero yo entiendo y sé que es la democracia. Okay, muy bien. Jairo, muchas gracias por esta charla tan rica, por abrir el corazón y contarles a estas nuevas generaciones la historia y el tema político de nuestro municipio. Diego, a usted, muchas gracias, una excelente entrevista. Me sentí muy cómodo, de verdad, Diego, y de verdad que estos espacios son importantes. Yo lo sigo a usted. Muchas gracias. Interpreto situaciones de Villa María. Me gusta estar enterado qué hace el consejo, qué hace la comunidad. Me gusta escuchar las situaciones del municipio. Lástima que nuestro municipio, pues Diego, que esté tan endeudado, ¿cierto? Sí. Por eso es importante y es como el clamor que yo hago de que estos gobernantes departamentales y este gobierno nacional pues inyecte recursos para nuestro municipio, Diego. Claro que sí, esperamos lo mejor para un municipio como Villa María. Estos son los podcasts de Diego Garzón, contenido de valor. Aquí encontramos las mejores entrevistas, las mejores charlas y la forma de buscarle el contenido de valor de las personas. Los podcasts de Diego Garzón, contenido de valor. Invitados especiales que nos comparten sus experiencias para lograr vivir de nuestros sueños. Hoy un nuevo episodio. Acompáñanos y comparte.